Así es que, considerando que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra, es importante entender que no solo nuestros sentidos tienen que ponerse en acción, pero es necesaria la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Mire, le voy a pedir que me acompañe leyendo Gálatas capítulo 5. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5 y vamos a ver el versículo 1. Dice la escritura así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha llamado, o con que Cristo nos liberó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el Señor, una vez que nos llamó y que venimos al conocimiento de Él, al conocimiento de que en Él teníamos el pago de todos nuestros pecados y la vida eterna, una vez que nosotros le aceptamos y le recibimos, Él quiere que nosotros podamos conocer su palabra, permanecer en su palabra, para que la verdad de su palabra sea implantada en nuestros corazones y que nuestras vidas sean completamente transformadas. Es decir, que conociendo la verdad y permaneciendo en la verdad, seamos completamente libres. Ahora, es importante que entendamos que necesitamos conocer. La fe no puede venir si no se escucha la palabra. Así es que necesitamos conocer la palabra, ponerla delante de nuestros ojos y en nuestra boca. Pero es muy importante que nosotros podamos entender que la palabra, cuando la escuchamos, cuando nos la enseñan, empieza con el conocimiento mental, empieza con el entendimiento racional o mental, pero después es necesario que tenga que ser revelada. Y le voy a poner en perspectiva. Yo he recibido del Señor, por el tiempo que he estado estudiando la Escritura, por el tiempo que entregué mi vida a Cristo, he recibido a lo largo de los años revelaciones de la palabra que el Espíritu Santo me ha revelado. No importa cómo recibí la palabra, la pude haber recibido a través de la enseñanza de algunos, de la predicación de otros, del estudio mismo de la Escritura, de escudriñar, de meditar, de estar declarando. Pero a fin de cuentas he recibido a lo largo de los años revelación de la palabra, de tal manera que la palabra ha causado un fundamento en mi corazón. Hay verdad en mi corazón en muchas de las áreas de la vida del hombre. Hay fundamento firme en mi vida por causa de la verdad, por causa de la revelación de la palabra. Es decir, no solo se quedó en conocimiento, pero en mi corazón está firme, fundada, convencida. Dios la reveló, el Espíritu Santo que mora en mí la reveló. Pero cuando yo la imparto y la comparto a otros, usted la puede recibir como una palabra que, aunque es una palabra o una verdad revelada en mi vida, usted la puede recibir como una palabra que me ha sido revelada, pero para usted llega a ser como conocimiento. Así es que Dios lo que espera, Dios lo que, la estrategia del Señor es que, ya sea a través de mí o a través del propio estudio de la Escritura, a través de que usted ponga sus ojos directamente en la palabra o a través de otras personas, usted tenga el conocimiento, el entendimiento, pero después que el mismo Espíritu Santo, que usted permita que el mismo Espíritu Santo se la revele. Porque todo lo que puedo yo decir va a llegar a su mente. Y si usted lo entiende correctamente, está lista para ser revelada.
y ser llevada al corazón. Porque recuerde que con el corazón se cree. Así es que no es suficiente con el conocimiento, no es suficiente con el entendimiento, pero es importante que sea revelada. Bien, hay una relación muy estrecha entre el conocimiento, el entendimiento y la revelación, porque cuando nosotros estamos dispuestos, es el Espíritu Santo que trae esto. Pero la separación prácticamente está entre el conocimiento o entendimiento racional o mental y cuando nosotros entendemos la palabra y nos es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Recuerde, hay maestros, hay líderes, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay apóstoles que enseñan, que instruyen en justicia, en la verdad, para que los que escuchan, los que están dispuestos hagan la obra del ministerio, pero es la unción que mora en usted. Si usted es un creyente nacido de nuevo, es la unción que mora en usted que le va a enseñar, que le va a revelar las cosas. Mire, vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, y vamos a buscar ahí a partir del versículo 46. Vamos a ir a Marcos 10 y vamos a buscar el versículo 46. Seguramente usted ha escuchado esta historia una y otra vez. Dice la Escritura: y vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó, es decir, Jesús, con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y dice la Escritura, estaba sentado junto al camino mendigando. Y dice la Escritura, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Mas él, Bartimeo, daba mayores voces, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró, y Jesús se detuvo de su camino, y mandó que fuese llamado Bartimeo. Es decir, pidió que trajeran a Bartimeo. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. Le dicen al ciego Bartimeo: ten confianza, levántate, que te llama. Qué extraño, porque cuando el espíritu humano fluye, cuando el raciocinio fluye, cuando la manera humana de pensar fluye, cuando los intereses humanos fluyen, cuando los intereses en la carne son los que están gobernando, hay quienes dicen: no grites, cállate. Versículo 48 dice: y muchos reprendían para que se callase. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, cuando el Espíritu de Dios revela, cuando el Espíritu de Dios toma control, entonces cosas grandes suceden y las vidas de las personas son transformadas. Cuando la revelación viene la revelación y Jesús dice: llamen al ciego. Y van con el ciego y le dicen, ya no lo reprenden para que se calle, pero ahora le dicen: ten confianza, levántate, que Jesús te llama. El versículo 50 dice: él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús.
podemos hablar mucho acerca de su capa, pero la capa que Bartimeo usaba era una capa que lo identificaba como un mendigo. Pero él, podríamos decir que él pierde de vista lo natural. Él deja en segundo plano, sin importancia, lo natural, de tal forma que deja su capa, porque la Escritura especifica que Bartimeo deja su capa. Déjeme decirle algo. Bartimeo empezó a declarar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Bartimeo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de Bartimeo? Recuerde que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Bartimeo estaba diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando humanamente, racionalmente, con intereses particulares, lo reprendían para que se callase, él siguió clamando y diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Déjeme decirle que Bartimeo había recibido del mismo cielo, del mismo Padre, una revelación acerca de Jesús, acerca de la bondad de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Bartimeo estaba aspirando a recibir la abundancia de la gracia de Jesús. Recuerda cómo en Juan capítulo 1 versículo 16 dice la Escritura que de la plenitud de Jesús tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues Bartimeo estaba aspirando a recibir de la gracia de Jesús. Pero él empezó a clamar y a gritar por causa de que recibió una revelación. Bartimeo no lo aprendió. Su misma experiencia de vida no le enseñó tal cosa. Pero Bartimeo recibió una revelación que lo estableció, que lo afirmó, que lo aseguró, insistiendo una y otra vez: Jesús, en contra del humanismo, en contra de lo humano, en contra de los intereses ajenos y particulares. Bartimeo, en la calidad de un hombre que recibió una revelación del cielo, se puso firme en su estado, en su condición, y siguió clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando viene a Jesús, dice, él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondió, es decir, aquí podríamos decir de muchas cosas y no queremos establecer una doctrina acerca de un versículo. Pero yo estoy seguro que si Bartimeo se hubiera levantado juntamente con su capa y hubiera ido con su capa, él tenía dos opciones: o pedir limosna porque era un mendigo, o pedir algo más a Jesús. No sé si recuerda la experiencia que tuvo Pedro y Juan cuando, yendo al templo, había un mendigo a la puerta de aquel lugar, y este hombre, viendo que venían Pedro y Juan, los miró y esperó recibir de ellos algo. Y Pedro, en la sabiduría del Señor, en el conocimiento, fluyendo en el poder, en los dones del Espíritu, le dijo: hombre, no tengo oro ni tengo plata. Quizá tú esperas recibir oro y plata, pero no es lo que tengo. Pero lo que tengo te vengo a dar. Y él extendió el poder, la virtud de Jesús, que
habitaba en él por causa del Espíritu de Cristo en su interior y por causa del Espíritu de Cristo, la unción del Señor en su exterior. Y entonces Él le dio del poder de Jesús, del poder sanador de Jesús, y aquel hombre fue restaurado. La condición de un mendigo es sufrimiento. La condición de un mendigo es aprende a través del maltrato de la vida. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque es importante que usted y yo recordemos que las experiencias de la vida traen muchas enseñanzas. Pero si a una persona le ofrecen dos opciones para aprender, y una de ellas es a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de los errores, a través de las equivocaciones, o como vulgarmente se dice, algo a golpe y porrazo, y le ofrecen aprender a través de la sabiduría de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, con el propósito de cualquiera de las dos opciones es para tener un mejor estilo de vida. ¿Cuál preferirías tú? ¿Aprender a través de los maestros, que es el dolor, la enfermedad, el castigo, los errores? ¿O aprender a través de la revelación del Espíritu, que está utilizando la palabra, revelándote la palabra acerca de todo lo que ya te fue concedido por gracia, de todo lo que ya te fue dado por gracia en Cristo Jesús, de toda la benignidad que Dios nuestro Padre ya hizo, ya nos dio, ya tuvo favor para con nosotros, de toda la benignidad que Él implementó, implantó, instituyó, nos otorgó, nos dedicó, nos concedió, nos entregó en Cristo Jesús? Pues seguramente la mayoría de nosotros, si actuamos con libertad, si actuamos en sabiduría, escogeríamos la opción de la revelación que viene por el Espíritu Santo. Pero hay quienes aún siguen insistiendo en aprender a través de las dificultades de la vida. Las dificultades de la vida pueden enseñarte, pero no son los más recomendables maestros. Tenemos un maestro glorioso, tenemos un maestro perfecto que nos puede revelar toda la verdad de Jesús para que permaneciendo en ella seamos transformados y vivamos en plena libertad. El Espíritu de Cristo que vino a morar en nuestros corazones, el Espíritu de Cristo que vino a morar en nuestro interior, porque dice la Escritura, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que después dice, él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. E inmediatamente recibió su vista y seguía a Jesús. Jesús le dijo, ve. Y este hombre tenía dos opciones, seguir por su camino o seguir a Jesús. Jesús le dice, ve. Tu fe te ha sanado. E inmediatamente recibió su vista. E inmediatamente recibió su vista. Así es que, y seguía a Jesús en el camino. Porque cuando recibes revelación, no solo entras en un estado de libertad, pero sigues a Jesús. Así es que, ¿cuál fue lo poderoso del Señor que podemos entender aquí? Es que el ciego Bartimeo recibió esta revelación, clamó, permaneció firme en ella, clamó a Jesús, Jesús le sanó, y este hombre, por causa de esta experiencia con el Señor Jesucristo,
siguió a Jesús en el camino. Ahora, vamos a ir a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 28. Déjame, antes de leer la escritura en Hechos, quiero recordarte otra historia de Capernaum. No sé si recuerdas acerca de el centurión romano. Jesús entró a Capernaum y vino a él un centurión romano, es decir, un soldado romano, pidiéndole que sanara a su criado que estaba muy enfermo. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero este hombre le dijo: no vengas, porque no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y le dijo: porque yo soy hombre bajo autoridad, que tengo a mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y vaya, a este ven y viene, hace esto y lo hace. Y entonces Jesús se maravilló de la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una revelación de cómo actuaba el poder de Dios. Este hombre tenía una revelación y la declaró a Jesús cómo actuaba la fe. No solo creía en el poder de las palabras de Jesús, en la autoridad de la palabra de Jesús, que Jesús estaba encima, sobre cualquier situación humana, incluyendo la enfermedad, incluyendo la muerte. Pero este hombre entendía la revelación de cómo funcionaba la autoridad y cómo funcionaba el poder de la palabra. Y Jesús se maravilla porque este hombre, siendo un centurión romano, dice el Señor Jesús que no había visto tanta fe en Israel, una fe tan genuina como la de este hombre, porque este hombre había recibido revelación de cómo funcionaba la autoridad, de cómo funcionaba la fe. Ahora, 26:18 dice: bueno, vamos a leer desde el 16. Dice: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas de las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. A los cuales ahora te envío. Y aquí vemos la escritura cómo nos enseña acerca de lo que Dios propuso en su corazón, lo que Dios diseñó en su corazón para el apóstol Pablo. Y dice la escritura en el versículo 18: el Señor Jesucristo le dice a Pablo: yo te envío para abrir sus ojos a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Una vez más: para abrir sus ojos, para abrir sus ojos, revelación. Fíjate lo que causa la revelación en la vida del hombre. Dios, el mismo Señor Jesucristo, le muestra a Pablo la razón por la cual él lo va a enviar a predicar a los gentiles. Y le dice: para abrir sus ojos, revelación. Recuerda la escritura como dice, bueno, ahorita lo vamos a ver como dice en Efesios. ¿Se acuerda que la escritura
En Efesios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dice: yo pido que traigas sabiduría y un espíritu de revelación a la iglesia de Éfeso. Pero ahorita lo leemos solo para recordarlo y para ponerlo en perspectiva, en una perspectiva correcta. Pero dice: cuando hay revelación, Dios quiere abrir nuestros ojos, no nuestros ojos físicos, pero los ojos de nuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento. Dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Trae revelación, trae redención para que se conviertan. Redención es decir, a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y después dice: para que reciban. Dice: para que reciban perdón de pecados, reconciliación. Dios nos reconcilia con el Padre. Cristo nos reconcilia con el Padre, trayendo paz y justificándonos. Dice: y reciban una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Y para que haya restauración, revelación. Cuando Dios abre nuestros ojos por la palabra, cuando el Espíritu de Dios abre nuestros ojos y nosotros entendemos correctamente y creemos la palabra correctamente, entonces recibimos esta revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para redención, para entender lo que Dios hizo a causa de su redención en Cristo Jesús. Nos redimió de la potestad de las tinieblas, nos redimió de la enfermedad, nos redimió de la escasez, nos redimió de la vergüenza, nos redimió del rechazo, nos redimió de la maldición, nos redimió de la pobreza, nos redimió de la enfermedad, nos redimió del dolor, nos redimió de el terror, del pánico, del miedo, nos redimió de la inseguridad, nos redimió de la fatalidad, nos redimió de la muerte. Así es que, redimidos, tenemos que categóricamente rechazar el vivir en aquello de lo cual Cristo Jesús ya nos redimió. Pero necesitamos tener esa revelación en el corazón. Porque cuando yo declaro: todos mis pecados han sido perdonados, cuando yo declaro: soy totalmente perdonado, usted lo puede escuchar, usted lo puede recibir, usted puede estar de acuerdo con ello. Pero cuando ello no ha venido como una revelación al corazón, usted no lo puede disfrutar. Usted no puede experimentar hasta que no sea una revelación en su corazón. Pero usted puede declarar mucho un versículo una y otra vez, y a lo mejor no ha sido revelado, pero en un momento importante, en un momento dado, mientras usted permanezca meditando, entonces la palabra le va a ser revelada. ¿Por qué algunos podrían tardar un poco de tiempo más y por qué otros podrían tardar un poco menos? ¿O por qué otros podrían recibir una revelación en el momento en que escudriñan la Escritura? Todo depende de su disposición, todo depende de su corazón, todo depende de la cantidad de incredulidad que haya en usted. Porque recuerde que hemos sido enseñados por tantas cosas equivocadas y falsas de este mundo, y hay que erradicar, limpiar nuestras conciencias a través de la Escritura. Y entonces podemos apropiarnos, cuando hay una revelación, de toda la redención, para que nadie robe lo que Cristo Jesús nos entregó. Y entonces usted pueda disfrutar reconciliación, paz para con Dios, sabiendo que Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual selló nuestro espíritu y se hace uno con nosotros, 1 Corintios 6:17, y entonces usted pueda saber que tiene un amigo fiel, que su amigo está aquí no por causa de lo que usted haga,
no por causa de la experiencia o del comportamiento que usted tenga, pero por causa de lo que Jesús hizo. Así es que la identidad en Cristo tiene que ver con nuestra fe acerca de lo que Jesús ya hizo por usted y por mí, de la divinidad y de la persona majestuosa y gloriosa de Jesús y de lo que Él hizo por usted y por mí. Ahora, restauración. Entonces Dios quiere que usted viva en lo mejor que Dios diseñó para usted, en lo mejor que Dios diseñó, preparó para nosotros a través de Jesús. Que todas las cosas sean restauradas. Ese es el propósito de Dios. Sabemos que cuando estemos con Cristo y ya con un cuerpo glorificado, todo será restaurado. Y en la eternidad, por siempre, todas las cosas serán restauradas. Calles de oro, mar de cristal. Pero Dios nos puso en este mundo para que conozcamos su vida y que conociendo su vida, teniendo la revelación de su vida y de lo que Él hizo por nosotros, podamos entender que tenemos vida en Él y que ahora usted y yo podemos disfrutar vida abundante. Ahora, vamos a ver Efesios. Vamos rápidamente a ir a Efesios capítulo 1. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, solo para ponerle en perspectiva. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, sabemos que esta es una oración de Pablo para la gente de Éfeso, y dice en el versículo 17, bueno, el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, sabiduría y de revelación para conocer, para tener intimidad. No está hablando de un conocimiento racional, pero una intimidad con el Señor Jesús. Pero dice el apóstol Pablo, yo pido para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Así es que nuestra actitud debe de ser, yo declaro que tengo el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti, Señor. Usted y yo necesitamos tener tiempos con el Señor, tiempos con la palabra, tiempos de comunión, y necesitamos tener la revelación de que esto es para usted y que usted pueda decir, yo tengo ahora, encomendándonos al Señor, al Espíritu Santo, y decir, entendiendo que el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros lo pedimos, decir al Espíritu Santo, yo declaro que ahora tengo el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que mis ojos están siendo alumbrados en estos momentos, el versículo 18. Los ojos de mi entendimiento para que yo estoy entendiendo la esperanza de mi vocación, las riquezas de la gloria en Cristo Jesús, que son mi herencia, y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Así es que es importante que usted se ponga en primera persona y que usted crea que usted tiene lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo para pedir por la iglesia en la carta a los Efesios. Así es que es importante que usted pueda identificarse ahí. Efesios 4. Pero ¿cómo podemos caminar de una manera en la revelación del Espíritu Santo de Dios, en la revelación de la palabra que el Espíritu Santo quiere traer? Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, es importante que aprendamos a discernir qué significa esto.
Nuestro espíritu estaba separado de Dios. Antes de conocer a Cristo nacimos con un espíritu separado de Dios. Ese espíritu no tenía una relación con Dios ni una conexión con Dios. Dios es espíritu, pero nuestro espíritu estaba separado. Y quien gobernaba era nuestra manera de pensar. Quien gobernaba era nuestra alma. Así es que había corrupción, no solo en nuestro espíritu, sino en nuestra alma y en nuestro cuerpo por estar separados de Dios. Ahora, si decimos que el viejo hombre es nuestro espíritu y que por estar separado de Dios quedó a la dependencia de todo lo que la sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólica, le instruyera, le enseñara, pues entonces nuestras vidas gobernadas por la corrupción del pensamiento humano, por nuestra alma, vino a causar, no en nuestro interior, porque el interior no se puede ver, el interior nuestro espíritu, pero en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, manifestaron toda clase de inmundicias. Aunque hubiéramos hecho cosas buenas, aunque hicimos cosas buenas estando separados de Dios, dice la Escritura que todas nuestras acciones y todos nuestros hechos son como trapos de inmundicia. Aún lo más glorioso del hombre es como trapo de inmundicia delante de la abundancia de gracia, delante de la obra terminada y completa, perfecta, delante de la obra de Jesús. Así es que en Cristo Jesús, nuestro viejo hombre fue quitado de nosotros. Romanos 6:6, no lo busque, solo apúntelo. Dice: fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, porque el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice entonces Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero, mire, le voy a poner un ejemplo. Aunque nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, nosotros, nuestro viejo hombre estaba en nuestro interior, nuestro espíritu, pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo estábamos vestidos. Estábamos vestidos, déjenme lo pongo así. Estábamos vestidos con el viejo hombre. Y esto correspondía a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro viejo hombre, nuestro espíritu, la influencia, nuestra naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza con que todo hombre nacido de mujer nace, valga la redundancia, nuestra naturaleza pecaminosa fue llevada a la cruz y ahora Cristo trajo una nueva naturaleza. Según Efesios 4:24 dice: ahora renueva el espíritu de tu mente. Primero dice: despójate del viejo hombre, pero no habla de que el Señor nos despojó, pero que tú y yo nos despojemos. Pero en Romanos 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Quién lo crucificó? ¿Tú y yo? No. Esta fue una operación espiritual hablando de nuestro viejo hombre espiritual. Fue crucificado en la cruz. Pero hay un viejo hombre, es decir, una apariencia. Lo que quedó grabado, lo que quedó... las maneras de pensar, las formas con las que ese viejo hombre y esa naturaleza pecaminosa se manifestaban a lo largo de los años en nuestras vidas. Así es que el apóstol Pablo dice: despójate del viejo hombre, es decir, de tu manera de pensar, porque el viejo hombre que estaba en tu interior ya fue crucificado en la cruz, pero ahora tú necesitas quitarte esas vestiduras, como la capa, la vestidura que se quitó
el ciego Bartimeo cuando fue a Cristo. Su vestidura de mendigo, él dijo: no quiero ser más, aspiro a ser restaurado. He recibido la revelación, aspiro a ser restaurado a través de la redención, la reconciliación y la restauración por causa del bien que estaba en Jesús para traer sanidad a los ojos de Bartimeo. Y entonces Bartimeo le siguió sin la capa. Él se despojó de su capa. Así es que Efesios nos está diciendo: quita la vestidura del viejo hombre a través de renovar el espíritu de tu mente. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trae revelación de la palabra a nuestro entendimiento. Y entonces se concibe en el corazón. Y nuestras vidas son transformadas, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la palabra, es el Espíritu que nos transforma, pero nosotros somos los que permitimos que esto suceda a través de permitir que nuestras mentes sean renovadas. Porque cuando nosotros acudimos a todo sistema de pensamiento de este mundo, entonces nosotros estamos permitiendo que nuestras mentes sean atrofiadas, no sean renovadas en la sana doctrina del Señor. Ahora, dice la Escritura: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el Señor nos enseña que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente a través de la palabra, pero debemos de vestirnos del nuevo hombre. Es decir, bueno, ya no traigo otra vestimenta aquí, no me quisiera poner la misma para que no haya confusión, pero es como hay un nuevo hombre que fue creado en nosotros según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un nuevo espíritu que fue creado por causa del poder de Dios en mi vida. El Espíritu de Dios vino y creó un espíritu en mí, en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Dios vino y se hizo uno conmigo, de tal manera que mi espíritu, nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, ahora es uno con el Espíritu de Dios. Esto ya lo hemos compartido, esto ya lo sabe usted. Es importante que usted tenga esta revelación de lo que usted es en su espíritu, porque usted es perfectamente un espíritu con Cristo. Gálatas 4:6, Primera de Corintios 2:12, Romanos 8:15 nos hablan acerca de cómo el Espíritu de Dios vino a nuestro espíritu, a nosotros, a nuestro interior, a nuestros corazones. Y 1 Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así es que ahora debemos vestirnos con vestiduras de acuerdo, en la armonía de lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro nuevo hombre. Nuestro nuevo hombre es espiritual, tiene una perfecta relación con Cristo, una perfecta relación con Dios, ha sido totalmente perdonado, perfectamente justificado. Y es como Jesús es en nuestro espíritu. El que está en Cristo, nueva criatura es. Recuerde que no es nuestra alma, no es nuestro cuerpo quienes nacen de nuevo, sino nuestro espíritu. Así es que el Señor quiere que nos vistamos del nuevo hombre, es decir, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que podamos vestirnos, ponernos las vestiduras del hombre que hay en nuestro interior, que es perfectamente justificado, totalmente perdonado, que tiene todos los atributos de Jesús, porque el mismo Espíritu de Jesús mora con él en unidad perfecta. Como lo dice 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y Cristo nos ha entregado todas las bendiciones, de todas las promesas, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su beneplácito, de acuerdo a su voluntad, como lo dice segunda carta de Pedro, capítulo
1, versículos 1, 2 y 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que por cada una de las promesas que Él nos dio podamos participar de la naturaleza divina, no solo en nuestro espíritu, pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y vestirnos en nuestra alma y en nuestro cuerpo con el nuevo hombre tiene que ver con renovar nuestro entendimiento con la palabra del Señor. Fíjense cómo dice Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese cómo dice Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6:6, ya lo vimos ahorita, solo apúntelo. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y Gálatas dice: si yo entiendo esto, si usted entiende la revelación, entonces va a poder, si usted tiene la revelación que está declarando Pablo aquí, si el Espíritu Santo le revela esto, que ese es el propósito, ese es el fin de la Escritura, que nos sea revelada. Si usted y yo entendemos por revelación del Espíritu Santo, y no quisiera que se malinterpretara, porque después siento o pienso que cuando hablo de la revelación del Espíritu Santo, le estoy hablando de una altura, de algo muy alto. No. El Espíritu mora en usted. Si alguien le va a enseñar, es el Espíritu que está en usted, no yo. Por más elocuencia y más habilidad que tenga para enseñarle, no soy yo. Y así con la facilidad que yo le puedo hablar, y así con la facilidad que usted me puede escuchar a través de este medio, con más sencillez, con más habilidad, con más facilidad, con más poder, el Espíritu Santo que mora en usted y está sobre usted le puede enseñar todas estas cosas. Así es que en la sencillez de nuestro corazón, permitamos que el Espíritu Santo nos revele. Dice: ya estoy crucificado, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y miren cómo dice la Escritura, y solo apúntelo, Colosenses 2:13: y a vosotros estamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Y a nosotros, que estando muertos en nuestros pecados y en nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Si seguimos en Gálatas 2:2, dice: ya no vivimos nosotros, sino que estamos crucificados, y ahora Cristo mora en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, es decir, físicamente, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Recuerde que la fe es oír la palabra viva de Dios. Es decir, cuando la revelación viene, la fe está lista para ponerse en acción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Nuestra fe es puesta en lo que no vemos, pero que sabemos que nos ha sido revelado. Si usted invita a una persona a su casa y le pide que se siente en una silla y la silla se ve normal, la persona se va a sentar sin problema, va a tener fe en su experiencia, es una fe humana. Pero si usted le dice a la persona que se siente en una silla que le falta una pata y la silla se ve medio chueca, seguramente la persona no se va a sentar, porque sabe que si se sienta ahí algo puede suceder. Esa es una fe humana. De la misma manera, cuando usted ha visto, por ejemplo, no sé, los aviones. Usted ha visto que los aviones transportan miles y miles de pasajeros, miles y miles de vuelos, y hasta dicen que la probabilidad de que haya un accidente en un avión es muy menor a la posibilidad de que haya un accidente en auto. Así es que los aviones son tan seguros. Si usted ha escuchado esta información y si usted se va a subir por primera vez en avión, usted echa mano de una fe humana. Y aunque usted no conoce, pero usted ya ha visto y sabe y ha escuchado. Pero la fe espiritual, la fe de Jesús, que es la que nos ha sido regalada, nos ha sido dada, está basada
en la revelación de la palabra de Dios. Y la fe está basada no en lo que nuestros sentidos ven, sino en lo que nosotros ya hemos entendido y estamos viendo con nuestros ojos, digamos espirituales, con nuestros ojos de la fe, sabiendo, teniendo la certeza de lo que esperamos, teniendo la convicción de lo que no vemos con nuestros ojos naturales, pero con nuestros ojos espirituales, en el mundo espiritual ya está. Recuerde que la fe es el puente que permite que de lo espiritual trascienda a lo natural. Así es que renovar nuestra mente en la palabra del Señor, recibiendo la revelación, es poniendo en acción la fe para que de nuestro espíritu salga el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, el poder de Jesús, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que la palabra nos enseña, nos dice que ahora somos, podemos hacer y podemos tener. La fe es el puente para que de nuestro interior, donde está toda la plenitud de Jesús, se manifieste en nuestro exterior. Así es que la manera en la que podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue dado para vivir restauración, tiene que ver con la fe, con la revelación. Pero la revelación tiene una diferencia muy clara contra el conocimiento mental. La revelación es, usted sabe que sabe que sabe, porque la palabra se lo ha enseñado, porque usted lo ha entendido correctamente y ahora usted sabe que sabe que sabe. Efesios 2:5 dice que aún estando muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él. ¿Y qué sucede ahora? Solo apúntelo, Romanos 8, capítulo 10 y 11 dice, pero Cristo está en nosotros y ahora, aunque nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, aún está en corrupción, dice, nuestro espíritu en nuestro interior vive a causa de la justicia de Jesús. Y el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que mora aquí, Él mismo vivifica nuestros cuerpos mortales por su espíritu, por el Espíritu Santo. Dios mismo vivifica nuestros cuerpos mortales, nuestra alma mortal, por su espíritu que mora en nosotros. Así es que es tan importante que usted y yo podamos aspirar a que la palabra del Señor, cada momento que tengamos comunión con ella, a través de que alguien nos enseñe, a través de que alguien nos comparta, a través de que alguien le predique, a través de que usted tenga esa comunión con la palabra, a través de que usted pueda escudriñar, meditar, declarar. Recuerde, la declaración no significa revelación. Pero cuando usted declara la palabra, medita la palabra y declara la palabra, usted está aspirando a que ella le sea revelada. Así es que si usted no ha tenido la revelación en cierta área de su vida, en la palabra, para vivir esa libertad, por causa de que la verdad de Cristo ha sido implantada en su corazón, empiece a declarar la palabra. Si usted está sufriendo alguna enfermedad o no ha sido libre de alguna situación que tiene que ver con su salud, empiece a declarar la palabra hasta que ésta le sea revelada. Porque una persona que recibe síntomas de una enfermedad, cuando la persona cree que está enferma, cuando el creyente cree que está enfermo y que busca del Señor lo necesario para ser sanado, está empezando de una manera equivocada. No tiene una revelación de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. La revelación de lo que Jesús hizo por nosotros, llevando todas nuestras enfermedades y sufriendo todos nuestros dolores, empieza porque usted y yo fuimos justificados. Y si fuimos justificados, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que legalmente, en lo espiritual tenemos todo el derecho de disfrutar sanidad, por lo cual somos sanos y nuestro espíritu es perfectamente sano. Y cuando vienen síntomas, lo que nosotros tenemos que hacer es resistir la enfermedad, porque tenemos que creer, y esto es lo que Dios nos llamó a creer, y así en cualquier área de nuestra vida. Cuando tenemos la revelación, tenemos que creer que nosotros somos sanos. Y estamos resistiendo una serie de síntomas que quieren hacernos creer que estamos enfermos. Así es que peleamos
la batalla de la fe desde la victoria, sabiendo que somos sanos y estamos resistiendo síntomas, resistiendo cualquier cosa dañina que nos quiere hacer creer que estamos enfermos. Pero Dios nos llamó a creer en la salud y no a creer en la enfermedad. Dios nos llamó a creer en estar sanos y no a creer en estar enfermos. En esto estriba la diferencia entre tener la revelación y solo tener el conocimiento. Y así en cualquier área de su vida. Cuando usted dice, yo he sido habilitado, Cristo me redimió de la escasez y de la pobreza, y en mí está el poder de hacer las riquezas, y yo soy prosperado, soy una persona prosperada, soy un mayordomo fiel, y estoy resistiendo la escasez, la imposibilidad, la impotencia que me quieren hacer creer que soy un donadie. Pero yo soy un favorecido del Señor, las puertas están abiertas para mí, soy un dador alegre. Creo en la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Me muevo por amor, por causa de mi Señor y mi Salvador. Y entonces yo empiezo a dar, sabiendo que cuando doy estoy sembrando para cosechar una gran cosecha. Y viene la revelación. Mire, cuando yo tengo la revelación correcta acerca de las finanzas, aún hasta personas que no piensan igual que yo van a ser bendecidas por las finanzas que Dios pone en mis manos. Y así en cada área de nuestras vidas, cuando Dios pone la revelación de cuánto hemos sido perdonados y cómo hemos sido perdonados y por qué hemos sido perdonados por amor y por gracia, entonces nosotros no vamos a tener ninguna dificultad para perdonar aún a nuestros enemigos y para amar aún a nuestros enemigos. Así es que, Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, bendecimos tu nombre y te exaltamos, creyendo que tú estás disponible y dispuesto con tu Espíritu Santo en nosotros y con tu palabra, para que en la medida en la que nosotros la pongamos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, tu Espíritu la revele, y un espíritu de sabiduría y de revelación vengan sobre nosotros, no solo para tener la revelación, pero para tener redención, reconciliación, restauración de todas las cosas. Gracias, bendito Dios, porque en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.